Amigos míos, escuchen esto con atención, porque no es una palabra ligera. Hoy no vengo a darte un mensaje bonito, vengo a despertarte espiritualmente. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que hayas sentido en tu interior que hay algo raro en tu casa, que la atmósfera ha cambiado, que hay una tensión invisible, que discutes más con los que amas, que sientes cansancio sin razón, que hay noches que no puedes dormir, que sientes que algo se ha instalado en tu hogar y no sabes de dónde vino. Algunos de ustedes han empezado a notar que sus hijos se alejan, que hay confusión, que hay caos y no entienden por qué. Hoy estoy aquí para decirte lo que nadie te ha dicho. Tu casa está bajo ataque espiritual y hay una puerta abierta, una puerta que debe ser cerrada hoy. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y esa palabra es más literal de lo que muchos creen. Cuando abrimos una puerta espiritual, permitimos que el enemigo entre legalmente a un terreno que no le pertenece. Y esa puerta no siempre es evidente, no siempre es algo oscuro o satánico. Muchas veces se presenta como entretenimiento inocente, como costumbres familiares, como actitudes que normalizamos. Pero el enemigo no necesita una ventana gigante para entrar, le basta con una rendija, y cuando esa rendija se abre, empieza la guerra silenciosa, porque no viene con gritos ni cadenas visibles, viene con cansancio emocional, con discusiones sin razón, con ansiedad inexplicable, con pensamientos oscuros, con una sequedad espiritual que va creciendo hasta que ya no se puede ignorar. Y si tú sientes que algo así ha estado pasando en tu hogar, no lo normalices, no lo justifiques, escríbelo en los comentarios, dilo como un acto de fe. Mi casa necesita ser limpiada. Porque lo que confiesas delante de Dios, Él lo puede restaurar. Quiero que entiendas esto. El enemigo no ataca cualquier casa. Ataca casas con propósito. Ataca hogares donde hay potencial. Ataca matrimonios que Dios quiere usar. Ataca hijos que tienen un llamado. Ataca familias que tienen un destino espiritual que aún no ha sido cumplido. Y por eso el enemigo está tan interesado en que tú no sepas que la puerta está abierta. Porque mientras no lo sepas, Él sigue operando. Pero hoy la luz va a entrar. Hoy esa puerta va a ser expuesta. Hoy vas a recibir la claridad para discernir lo que antes tolerabas. Porque el Espíritu Santo está entrando en tu casa, no solo para consolar, sino para limpiar, para restaurar, para establecer orden en medio del caos. Y lo primero que tienes que hacer es abrir los ojos espirituales. Pregúntate ahora mismo, ¿qué permití en mi casa que antes no estaba? ¿Qué hábito? ¿Qué relación? ¿Qué objeto? ¿Qué conversación? ¿Qué atmósfera abrí que no viene de Dios? Y si algo viene a tu mente, no lo ignores. Es el Espíritu Santo hablándote. Hay algo que muchos ignoran. No todo lo que está en tu casa te pertenece espiritualmente. Hay cosas que has traído sin saber que eran puertas. Regalos, decoraciones, imágenes, objetos heredados, películas, libros, palabras. Todo eso puede ser una puerta si no lo has filtrado con discernimiento. Y sé que esto puede sonar fuerte, pero recuerda, Jesús entró al templo y volcó las mesas. Porque hay momentos en los que no basta con orar suavemente. Hay que sacar lo que contamina, hay que cerrar lo que ha sido abierto, hay que limpiar el altar del hogar. Y eso empieza por ti, por tu decisión, por tu acto de fe. No necesitas un pastor en tu sala para hacerlo. Solo necesitas al Espíritu Santo y la decisión firme de decir, Señor, hoy cierro esta puerta. Si hay algo en tu casa que no glorifica a Dios, es momento de soltarlo. No te aferres a nada que le esté dando al enemigo un lugar legal para operar. Nada. Porque tu casa no es solo un edificio, es un territorio espiritual, es un altar familiar. Y no se trata solo de lo físico, también hay puertas emocionales y puertas espirituales que necesitan cerrarse. El resentimiento que has guardado con tu esposo, la crítica constante que se ha vuelto parte del ambiente, el miedo que se instaló después de una pérdida, la comparación que has permitido entre tus hijos, las palabras duras que dijiste sin pensar, todo eso abre puertas, todo eso le da lugar al enemigo para sembrar división. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas puertas se van a cerrar, no con tus fuerzas, sino con la autoridad que tienes como hijo de Dios. Porque Cristo pagó para que tu casa sea libre, para que tu familia camine en paz.
para que la atmósfera de tu hogar sea un reflejo del cielo, no del infierno. Y si eso es lo que anhelas, dilo, decláralo. Escribe ahora: mi casa es territorio de Dios. Escríbelo creyendo, escríbelo sellando este momento, porque lo que declaras con fe, Dios lo respalda con poder. Pero aún no te he dicho cuál es la puerta más peligrosa. Aún no te he revelado cuál es la entrada que el enemigo más utiliza y que pasa desapercibida incluso para los cristianos más comprometidos. Y no es algo que se ve con los ojos naturales. Es una puerta invisible, silenciosa, pero letal. Y esa revelación te la voy a compartir en la segunda parte de este mensaje, porque no quiero que te vayas solo con una inquietud. Quiero que te lleves una dirección clara. Pero para eso necesitas estar listo. El corazón debe estar abierto, la mente dispuesta. Lo que viene no es cualquier cosa, es la raíz. Es el punto de acceso que ha estado activo por años sin que lo vieras. Quédate conmigo. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu casa, tu atmósfera y tu legado. Y si te has sentido identificado hasta aquí, comenta: no para mí, sino como respuesta al cielo. Estoy listo para cerrar esa puerta. Y ahora escúchame bien, porque esto es lo que muchos no quieren reconocer. El enemigo no siempre entra rugiendo como león. A veces entra como una sugerencia sutil, como una emoción no resuelta, como un hábito normalizado por años, como una atmósfera que se fue instalando poco a poco hasta que se convirtió en el clima espiritual dominante en tu casa. ¿Alguna vez has sentido que tu casa se volvió un lugar donde no puedes descansar, donde se perdió la paz, donde hasta el silencio pesa? No estoy hablando solo de discusiones. Estoy hablando de esa carga que flota sin explicación, ese mal humor permanente, esa frialdad espiritual que antes no estaba, esa desconexión entre padres e hijos que parece no tener causa. Si lo sientes, no lo ignores. Eso no es estrés familiar, es una puerta abierta en el espíritu. Y mientras no la cierres, seguirá robando lo que Dios quiere edificar. Una de las estrategias más sutiles que el enemigo usa para mantener esa puerta abierta se llama acuerdo espiritual inconsciente, y ocurre cada vez que permitimos que palabras de derrota, de muerte, de juicio, de duda, de odio o de miedo sean normalizadas dentro del hogar. Cada vez que tú dices: esto nunca va a cambiar, esta familia está maldita, yo ya no lo soporto, nacimos para sufrir, mis hijos son un problema. Cada palabra suelta una llave, y no lo digo para condenarte, lo digo para que despiertes, porque tú no solo eres habitante de tu casa, eres autoridad espiritual en ella, y el enemigo tiembla cuando alguien recupera el control del ambiente espiritual de su hogar. Hoy es el día en que debes romper los acuerdos con palabras que liberaste sin darte cuenta, palabras que abrieron puertas, palabras que cargaron el ambiente, palabras que se convirtieron en ataduras sin forma. ¿Quieres ver un cambio? Entonces empieza hoy mismo por cancelar esas palabras. Hazlo ahora. Escribe en los comentarios: cancelo toda palabra que abrió puertas en mi casa. Escríbelo y dilo en voz alta. Porque lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, y lo que se desata aquí también se libera allá arriba. Ahora entiende esto: el enemigo también busca casas divididas. Y la división no empieza en gritos ni en peleas abiertas. Comienza en la falta de oración conjunta, en la ausencia de perdón, en el orgullo que no se doblega, en el silencio hostil que dura días, en matrimonios que se hablan, pero ya no se honran, en padres que corrigen pero no bendicen, en hijos que obedecen por miedo, pero no sienten amor. Cuando la unidad se pierde, la cobertura espiritual se quiebra, y donde no hay cobertura, hay acceso. El enemigo no necesita destrucción para operar. Le basta con el desgaste emocional crónico. Le basta con la distancia emocional disfrazada de convivencia. Por eso, una de las puertas más grandes que debes cerrar es la de la división tolerada. Y eso requiere humildad. Requiere que alguien dé el primer paso. Que alguien se atreva a orar en voz alta de nuevo. Que alguien pida perdón sin excusas. Que alguien deje de esperar que el otro cambie y decida ser instrumento de paz. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren protección sin comunión, quieren cobertura sin conexión. Pero tu casa no puede estar espiritualmente cerrada al enemigo si está emocionalmente dividida por dentro. No puedes pedirle a Dios que proteja lo que tú no estás dispuesto a sanar. Y por eso
Antes de darte la instrucción final sobre el acto profético que debes hacer para sellar tu hogar, quiero que reflexiones. ¿A quién necesitas perdonar dentro de tu casa? ¿Qué conversación has postergado? ¿Qué rencor has justificado con razones religiosas? Porque esa puede ser la puerta. No es solo lo que permites, es también lo que retienes. Y si hay algo que retener te está robando la paz, suéltalo. Escríbelo si es necesario. Estoy listo para cerrar toda puerta de división en mi casa. Y dilo como quien quiere ser libre, no como quien solo repite una frase. Lo que viene ahora es profundo. En los próximos minutos voy a revelarte la acción específica que debes realizar dentro de tu casa antes del 21 de junio. No es una fórmula mágica, no es un ritual. Es una guía espiritual con base bíblica para cerrar legalmente esa puerta que lleva demasiado tiempo abierta. Pero necesito que estés listo, no solo con el oído atento, sino con el corazón alineado. Porque esta instrucción tiene poder, pero solo será efectiva si se aplica con reverencia y fe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir puede marcar un antes y un después en tu hogar. No dejes esta palabra incompleta. Algunas respuestas solo llegan cuando decides escuchar con el alma entera. Y ahora escúchame con el corazón, porque lo que voy a decirte no se trata de doctrina ni de dogma, sino de sobrevivencia espiritual. Porque una de las puertas más grandes que permanece abierta en muchos hogares no se encuentra en los objetos físicos, ni en el pecado evidente, ni siquiera en el desorden familiar. Se encuentra en el dolor no sanado. El enemigo opera en la herida, se alimenta del trauma no resuelto, se establece en la culpa que nunca confesaste, en el abuso que nadie mencionó, en la vergüenza que sigues escondiendo. ¿Sabías que muchas casas están bajo ataque no porque alguien hizo algo, sino porque alguien nunca sanó lo que le hicieron? Esa herida abierta se convierte en acceso. Esa parte de ti que nunca entregaste completamente se convierte en territorio del enemigo. Y no lo digo para condenarte, lo digo para ayudarte a cerrar esa grieta que, aunque invisible, permite que entre todo lo que Dios nunca quiso que soportaras. Hoy es tiempo de sanidad. Hoy es tiempo de cerrar esa puerta desde el alma. Hay heridas que no sangran, pero que gritan. Y su eco se escucha en cómo hablas a tus hijos, en cómo reaccionas cuando te contradicen, en cómo desconfías incluso cuando nadie te ha fallado. Y sí, puede que digas, eso ya lo superé. Pero si cada vez que te mencionan el tema sientes que te arde por dentro, entonces todavía está abierto. Esa es la puerta. Y mientras no la enfrentes, mientras no la lleves delante de Dios con todo su dolor, su historia y su carga, esa puerta seguirá abierta y tu casa lo sentirá, porque las heridas no tratadas se vuelven patrones y los patrones se heredan. Muchos están viendo repetir en sus hijos lo que odiaron vivir con sus padres y no entienden por qué. No es maldición, es puerta, es raíz, es una atmósfera espiritual que nunca se rompió. Por eso, antes de hacer cualquier declaración de guerra espiritual, necesitas hacer un acto profundo de honestidad. Pregúntate, ¿qué heridas llevo dentro que aún gobiernan mi ambiente? ¿Qué memorias sigo proyectando en los que amo? ¿Qué cadenas emocionales me están atando sin que lo note? Dios no quiere que tapes la herida, quiere que la sanes, y para eso necesitas dejar de disfrazar tu dolor con espiritualidad superficial. No se trata de repetir versículos sin procesarlos. No se trata de decir, Dios es bueno, mientras por dentro estás quebrado. Se trata de permitirle al Espíritu Santo entrar al cuarto más escondido del alma, a ese lugar donde guardas lo que no cuentas, lo que no compartes, lo que decidiste esconder incluso de ti mismo. Y cuando lo dejas entrar ahí, cuando le dices, Espíritu de Dios, mira esta parte rota, entra, redime, restaura, entonces el enemigo pierde su terreno. Entonces la puerta se cierra, no por fuerza, no por religión, por rendición. Si en este momento sabes que eso es lo que necesitas hacer, dilo, escríbelo. Estoy dispuesto a sanar libre. No lo escribas por emoción, escríbelo porque algo dentro de ti quiere dejar de arrastrar esa sombra que no te pertenece. Y quiero que prestes atención a esto. El enemigo no solo opera a través de heridas emocionales individuales, sino también a través de puertas generacionales abiertas. Algunos de los ataques que estás viviendo en tu casa no comenzaron contigo.
Comenzaron hace 2, 3 o 4 generaciones atrás. Ciclos de pobreza, de divorcio, de enfermedad, de abandono, de adicciones. Y tú has tratado de luchar contra eso con tus fuerzas. Has tratado de romperlo con voluntad, con promesas, con esfuerzo. Pero nada ha cambiado porque no se trata solo de decisiones. Se trata de autoridad espiritual. La única forma de romper una maldición es desde una identidad restaurada en Cristo. Cuando tú te paras como hijo, cuando reconoces el poder de la sangre del Cordero, cuando levantas tu voz no desde el miedo, sino desde tu posición como heredero, entonces el ciclo se rompe. Entonces la maldición se detiene contigo. Entonces tu casa se vuelve territorio santo. Pero necesitas confrontar lo que ha sido transmitido, no para vivir en el pasado, sino para cerrar la puerta y no heredar lo mismo a quienes vienen detrás. Y es ahí donde se conecta todo esto con lo que ocurrirá el 21 de junio. No es una fecha al azar. Es una línea profética, un corte espiritual, una oportunidad divina para cerrar lo que ha estado abierto demasiado tiempo. Para algunos será el final de un ciclo de oscuridad. Para otros será solo otro día. La diferencia, la preparación, la obediencia, la rendición. Y por eso quiero invitarte a quedarte hasta el final. Porque lo que voy a revelarte no es una fórmula, ni una superstición. Es un acto espiritual de restauración para tu hogar, con fundamento bíblico, que puedes hacer antes de esa fecha para sellar tu casa, para declarar el fin de toda operación enemiga, para alinear tu atmósfera con el cielo. Pero no quiero que lo recibas desde la emoción. Quiero que llegues con claridad, con hambre, con humildad. Quédate. Porque lo que está por revelarse puede convertirse en una de las experiencias más determinantes que hayas vivido en tu caminar con Dios. Y si has llegado hasta aquí, no te detengas ahora. Estás a un paso de descubrir la llave que puede cambiarlo todo. Hay una verdad que el enemigo ha tratado de mantener oculta por generaciones, y es esta. No todas las guerras espirituales se ganan gritando, ayunando o reprendiendo. Muchas veces, las más peligrosas se ganan reconociendo lo que se toleró durante demasiado tiempo. Porque cuando una casa está bajo ataque, rara vez comienza con algo visible. Comienza con una pequeña concesión, una conversación que sabías que no debías mantener, una actitud que normalizaste porque te parecía parte de tu carácter, un tipo de entretenimiento que justificaste con la frase «Dios conoce mi corazón», una amargura que decidiste guardar porque en tu mente tenías razón para hacerlo, un comentario hiriente que se hizo costumbre, un espíritu de comparación, de control, de crítica, de orgullo que se fue metiendo poco a poco sin que te dieras cuenta, hasta que se sentó en el centro de tu hogar y comenzó a cambiar el ambiente. Y lo más trágico es que muchos se acostumbran a la frialdad, al silencio, a la tensión que se respira entre las paredes. Se acostumbran a la oración apagada, a la lectura bíblica esporádica, a las bendiciones que dejaron de fluir. Pero déjame decirte algo con amor y con firmeza. Lo que toleras en el espíritu te gobierna en lo invisible. Y muchas casas hoy están bajo ataque no por pecado escandaloso, sino por climas no confrontados, por grietas emocionales ignoradas, por patrones silenciosos que abren puertas a la destrucción desde adentro. Y aquí quiero detenerme un momento para que medites con honestidad, no para culparte, sino para alumbrarte. ¿Qué tipo de atmósfera hay en tu hogar cuando nadie está mirando? ¿Qué conversaciones se repiten entre los miembros de tu familia? ¿Hay gratitud en el ambiente o hay queja crónica? ¿Hay honra en el lenguaje o crítica disfrazada de corrección? ¿Se respira paz o ansiedad? ¿Hay silencio saludable o indiferencia emocional? Porque no todo silencio es madurez. A veces el silencio es solo evidencia de una desconexión interna tan profunda que ya nadie espera nada nuevo. Y ese es uno de los mayores triunfos del enemigo: hacer que una casa deje de soñar, de creer, de orar con fuego, de esperar milagros. Cuando eso pasa, no importa cuán bonita sea la decoración o cuán sólida parezca la estructura física, el altar está apagado. Y un altar apagado es una puerta abierta, porque cuando la presencia de Dios deja de ser el centro, otros espíritus se sientan en ese lugar. Espíritus de contienda, de fatiga espiritual, de resentimiento, de incredulidad, y se establecen
se alimentan del desánimo diario, de la rutina sin fe, de la costumbre religiosa sin pasión. Y si no se confrontan, se consolidan como el clima dominante del hogar. Pero la buena noticia es que nada que fue abierto no pueda cerrarse, nada que fue entregado no pueda ser redimido. Dios nunca llega tarde cuando hay corazones que están listos para responder. Él no busca perfección, Él busca disposición. Y si tú estás leyendo o escuchando estas palabras con el corazón sensible, si algo en tu interior está diciendo, esta palabra es para mí, es porque el Espíritu Santo ya te está mostrando las áreas que deben ser limpiadas. No te resistas, no lo ocultes, no digas mañana. Hoy puede ser el día donde se interrumpe el ciclo de normalidad espiritual que ha mantenido tu casa bajo presión. Hoy puede ser el momento en el que Dios empieza a restaurar desde la raíz. Pero necesitas responder, necesitas tomar este mensaje como un llamado directo, como una confrontación amorosa que no viene a avergonzarte, sino a libertarte. Si esta palabra te está tocando, coméntalo con fe. Di, Señor, revela la atmósfera de mi casa. Escríbelo, dilo en voz alta, ora sobre ello. Porque cuando se reconoce el problema, comienza la restauración. Y hay más, mucho más. Porque no hemos hablado aún del impacto de los hábitos espirituales no practicados. Otra puerta común, silenciosa, pero completamente destructiva. ¿Cuándo fue la última vez que ungiste las puertas de tu casa con aceite? ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste en voz alta a cada habitación? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu familia unida, aunque sea 5 minutos, de rodillas, con lágrimas, reconociendo que necesitas a Dios no solo los domingos, sino cada hora del día? El enemigo no necesita que dejes de creer en Dios para entrar. Le basta con que te vuelvas indiferente, tibio, apagado. Le basta con que pongas la televisión antes que la Biblia, con que uses tu tiempo libre en redes antes que en oración. Le basta con que ya no ayunes, ya no proclames la palabra, ya no guardes tus palabras. Le basta con que te conviertas en alguien que conoce la verdad pero ya no la vive. Y ese tipo de fe es la que permite que el ataque prospere, no por falta de poder de Dios, sino por falta de espacio en tu día a día. Pero aquí está la oportunidad. Tú puedes reactivar el altar hoy, puedes tomar autoridad hoy, puedes romper el silencio espiritual de tu casa hoy, puedes cambiar la atmósfera hoy. Puedes declarar un nuevo ciclo desde tu habitación, desde tu sala, desde tu cocina, porque si tú lo haces, si tú lo provocas, si tú lo decides, el cielo se moverá contigo. No estás esperando a un pastor, no estás esperando una campaña, eres tú, eres el responsable, eres el sacerdote de tu casa, y si tú te levantas, todo lo demás empezará a cambiar, no de forma mágica, pero sí de forma sobrenatural. Porque cuando alguien se levanta como guardián del altar, como centinela del ambiente espiritual de su casa, Dios lo respalda con una autoridad que rompe cadenas sin decir una sola palabra. Y si tú sientes que este mensaje te está despertando para hacer algo ya, escribe en los comentarios, hoy me levanto por mi casa. Y no lo digas para otros, dilo para sellarlo en tu interior, porque algo sucede cuando tú mismo lo decretas. Y todavía falta lo más importante. Aún no he revelado la instrucción concreta que debes llevar a cabo antes del 21 de junio. Es una acción simple, pero cargada de peso espiritual. Algo que puede parecer simbólico, pero que será profundamente efectivo si se hace con el corazón preparado. No es brujería, no es un ritual, es Biblia, es obediencia. Es un acto profético que ha sido usado desde tiempos antiguos como señal de separación, protección y restitución. Pero necesitas estar listo, porque no se trata solo de hacer el acto, se trata de entender el espíritu detrás de él, de llegar con la actitud correcta, y esa preparación empieza en tu decisión de quedarte hasta el final. Quédate, porque la instrucción está por ser revelada, y si ya sentiste todo lo anterior, si ya te removió por dentro, si ya sabes que Dios te está llamando, entonces no te puedes perder lo que viene ahora. Esta última parte no es una conclusión. Es el comienzo de una restauración espiritual que no será solo para ti, sino para todos los que habitan bajo tu techo. Y ahora, quiero que pienses por un momento en cada persona que habita contigo bajo ese techo que llamas hogar. ¿Sabes por qué es tan crucial discernir las puertas abiertas espiritualmente?
Porque el ataque no siempre se dirige a ti directamente, sino a aquellos a quienes amas, a los más vulnerables, a los más inocentes. El enemigo no tiene misericordia y si logra entrar, no solo sembrará caos en tus emociones o en tu economía, sino que buscará plantar semillas de confusión en la mente de tus hijos, desánimo en el corazón de tu cónyuge, frialdad en las oraciones de quienes antes tenían fuego. Y todo eso puede empezar con una simple puerta emocional abierta, una falta de vigilancia, una vida cristiana que se volvió rutina, una autoridad espiritual que se descuidó. No podemos vivir engañados pensando que porque vamos a la iglesia el domingo nuestra casa ya está protegida. Lo espiritual no se negocia con rutinas, se sostiene con convicción diaria, con hambre de Dios, con decisión férrea. Porque hay una realidad que muchos niegan: el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y lo que toleras en lo invisible se manifestará tarde o temprano en lo visible. ¿Cuántas veces has visto un ambiente pesado en casa sin saber por qué? ¿Cuántas veces has sentido que todo va mal a pesar de estar haciendo todo bien? Esa confusión es evidencia de puertas activas, no vigiladas, no cerradas. Y hoy el Señor te está llamando a tomar las llaves otra vez. Y cuando hablo de llaves, no me refiero a llaves humanas, me refiero a llaves espirituales, a principios que están en la palabra y que muchos han dejado de usar. El poder de la oración en unidad, por ejemplo, ha sido reemplazado en muchos hogares por discusiones constantes. ¿Sabías que un matrimonio que ora junto puede cerrar puertas que ninguna otra autoridad espiritual puede tocar? ¿Sabías que cuando un padre bendice verbalmente a sus hijos cada mañana, está creando un escudo que resiste incluso las flechas del infierno? ¿Sabías que cuando se alaba a Dios en medio de la prueba, aunque sea con lágrimas, se están derribando fortalezas en el mundo invisible? No es magia, es orden espiritual. Y si ese orden no se restaura, la puerta seguirá abierta. Aunque conozcas versículos, aunque hayas escuchado este video 10 veces, aunque hayas compartido este mensaje a todos tus contactos. La victoria espiritual no se hereda ni se copia, se vive, se conquista. Y si tú estás decidido a recuperar la atmósfera espiritual de tu casa, escribe ahora mismo en los comentarios: voy a cerrar cada puerta con las llaves del Espíritu. Escríbelo como un decreto, porque lo que se declara con fe empieza a tomar forma en lo invisible. Pero sé que muchos preguntan: ¿y si el problema es que no todos en mi casa creen? ¿Y si yo soy el único que ora, el único que cree, el único que lucha? Y a ti, déjame decirte esto con toda la certeza de la palabra: Dios no necesita un ejército para traer liberación. Solo necesita uno que no se rinda, solo uno que permanezca firme, uno que no se doblegue al ambiente, sino que lo confronte con la verdad de Cristo. Uno que no se canse de orar aunque no vea resultados inmediatos. Uno que no calle su fe aunque el resto de la casa esté en silencio espiritual. Mira a Josué. Él no dijo: si mi gente quiere, serviremos al Señor. No, él declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque entendía que como cabeza espiritual, como representante del reino en su hogar, él podía hablar por su familia. Él podía levantar un altar, aunque los demás no lo entendieran todavía. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer hoy. A ser ese Josué. A pararte firme, no por superioridad, sino por responsabilidad espiritual. Y si ese llamado resuena contigo, si sientes que Dios te está diciendo: tú eres el que debe abrir camino para los demás, entonces dilo. Decláralo en los comentarios con autoridad: yo soy el Josué de mi casa. Porque cuando lo haces, activas el respaldo de un Dios que honra la fe individual en medio del desorden colectivo. Y aún falta una clave que no muchos mencionan: la limpieza atmosférica. No solo de objetos o costumbres, sino de sonidos, palabras y memorias. Hay casas donde cada rincón guarda un eco del pasado. Palabras malditas que nunca se cancelaron. Promesas que se hicieron en la carne y se rompieron con amargura. Discusiones tan fuertes que el eco todavía se percibe aunque hayan pasado años. Hay ambientes donde la música, los programas de televisión, incluso los silencios cargados de tensión, han impregnado las paredes de un espíritu que rechaza lo santo. Por eso, una parte fundamental del cierre de puertas espirituales tiene que ver con lo que escuchas y con lo que proclamas.
Llena tu casa con alabanza, no con cualquier música cristiana, sino con adoración que cargue la presencia real de Dios. Lee la palabra en voz alta, proclama promesas, recita salmos, declara en cada cuarto: este lugar pertenece a Jehová. Porque si tú no llenas tu casa de luz, el enemigo aprovechará la oscuridad que dejes vacía. Y si eso te confronta, no lo tomes como culpa. Tómalo como oportunidad, porque aún estás a tiempo de cambiarlo todo. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que sepas que estás a un paso de la revelación final. Te he hablado de heridas, de atmósferas, de hábitos, de autoridad. Pero hay una acción concreta, específica, cargada de sentido espiritual y bíblico que necesitas conocer para sellar este proceso. No la he compartido todavía, porque sé que muchos escuchan sin comprometerse, pero tú, si sigues aquí, es porque algo en tu espíritu ha entendido que esto va más allá de un video. Es una cita divina, así que quédate conmigo hasta el final, no por curiosidad, por transformación, porque lo que viene puede marcar el inicio de una restauración tan profunda que tus hijos y los hijos de tus hijos hablarán de ella. Quédate, porque aún queda algo que Dios quiere entregarte y no puedes irte sin recibirlo. ChatGPT ha dicho: perfecto, Oriol. A continuación te extiendo aún más el guión con párrafos más largos y desarrollados, agregando nueva información espiritual y emocional, reforzando el mensaje de forma progresiva, generando intriga sobre la revelación final y cerrando esta parte del guión de forma abierta, con un fuerte llamado a la acción en los comentarios. Aquí va. Hay otra puerta que muy pocos reconocen, pero que está activa en miles de hogares cristianos hoy en día. La puerta del cansancio espiritual acumulado. Ese agotamiento silencioso que no se ve en el rostro, pero que se siente en lo profundo del alma. Es el tipo de cansancio que no se cura con dormir más, ni con cambiar de rutina, ni con vacaciones. Es ese desgaste progresivo que se da cuando has estado batallando espiritualmente durante meses o años, sin ver resultados visibles, sin recibir palabras de aliento, sin experimentar respuestas claras. Y entonces empiezas a enfriarte, pero no de golpe. Empiezas a hablar menos con Dios, a sentir menos hambre de su presencia, a justificar más lo que antes te incomodaba, y sin darte cuenta, te has vuelto funcional, pero desconectado. Asistes a la iglesia, pero sin fuego. Lees la Biblia, pero sin revelación. Hablas de fe, pero ya no oras con lágrimas. Y lo más peligroso es que este tipo de cansancio es contagioso. Tu atmósfera interior se vuelve la atmósfera familiar, y una casa que alguna vez fue altar empieza a parecerse más a un campo de batalla sin esperanza. Si eso es lo que sientes, quiero que sepas que no estás solo, y mucho menos abandonado. Dios no te trajo hasta este mensaje para juzgarte, sino para encenderte de nuevo, para recordarte que el fuego no se apaga por falta de poder, sino por falta de leña. Hoy es día de añadir leña. Hoy es día de renovar tu entrega. Hoy es día de declarar: aunque me siento cansado, no me rendiré. Escríbelo si lo sientes. Escríbelo como un grito espiritual. Estoy cansado, pero sigo de pie. Porque hay poder cuando lo reconoces. Y aún más poder cuando decides continuar. Y no podemos hablar de puertas sin hablar de algo que ha invadido nuestros hogares sin permiso, sin filtro, sin discernimiento: el entretenimiento contaminado. Muchos hogares han abierto la puerta al enemigo no por medio de pecados explícitos, sino por contenidos que han banalizado lo espiritual, normalizado el ocultismo, exaltado el ego, sexualizado lo cotidiano o promovido ideologías que van en contra del diseño divino. Películas, series, videojuegos, canciones, cuentas de redes sociales se han convertido en los principales transmisores de atmósferas tóxicas que entran a tu casa mientras tú piensas que no es para tanto. Y esto no es legalismo, no es moralismo barato, es entendimiento espiritual. Porque lo que entra por los ojos y oídos afecta directamente el clima del corazón. Y el clima del corazón determina la atmósfera del hogar. Si constantemente estás alimentando tu mente y la de tus hijos con historias donde Dios no existe, donde el pecado es divertido y donde lo oscuro es normal, no puedes sorprenderte si tu casa se vuelve tierra estéril espiritualmente. Por eso, hoy más que nunca, Dios te llama a una limpieza profunda.
no solo de objetos, sino de contenidos, no solo de lo que ves, sino de lo que celebras, no solo de lo que consumes, sino de lo que toleras. Haz un inventario espiritual. Pregúntate, ¿qué está entrando en mi casa que antes no entraba? ¿Qué contenido estoy permitiendo que influya en mis decisiones, mis emociones, mis valores? Y si Dios te muestra algo, no lo racionalices, obedécelo, porque tu obediencia hoy puede proteger la próxima generación. Si sientes que esta parte del mensaje te confronta, dilo, no lo guardes. Comenta con sinceridad, Señor, quiero limpiar mi casa, porque lo que se confiesa se redime. Y ahora que hemos expuesto tantas puertas, heridas emocionales, división familiar, rutinas espirituales apagadas, cargas generacionales, ambientes contaminados y contenidos nocivos, quiero que entiendas esto. Ninguna casa está exenta del ataque, pero toda casa puede ser restaurada si alguien decide ponerse en la brecha. Ese alguien puede ser tú. Y no importa si eres el hijo, la madre, el esposo, la abuela, el más joven o el mayor. Si Dios te ha revelado esta palabra, es porque Él quiere usarte como instrumento de intercesión, como restaurador de puertas antiguas, como centinela espiritual de tu hogar. Tal vez nadie más lo vea, tal vez nadie más te apoye, tal vez te digan que exageras, pero cuando el Espíritu Santo te inquieta, no estás loco, estás siendo activado. Y si decides responder a ese llamado hoy, la atmósfera de tu casa va a cambiar. Tal vez no de inmediato, pero sí de forma irreversible. Porque cuando uno se pone de pie en lo espiritual, el enemigo retrocede, los cielos se abren y Dios envía recursos que jamás pensaste que estaban disponibles. Así que si estás dispuesto, si estás diciendo, yo voy a ser ese restaurador, escríbelo, decláralo como pacto. Me pongo en la brecha por mi casa. Escríbelo como quien marca la diferencia, porque a veces un solo corazón encendido es suficiente para encender toda una familia. Y aún no te he compartido la clave final, la instrucción precisa, el acto profético que debes hacer antes del 21 de junio para cerrar todas estas puertas de manera firme, bíblica y espiritual. Pero lo haré. No porque sea algo místico ni porque sea un secreto esotérico, sino porque necesitas llegar con el corazón totalmente preparado para comprender su peso. No se trata solo de saber qué hacer, se trata de tener el espíritu correcto para hacerlo. Quiero que llegues a esa revelación sabiendo por qué es necesaria, por qué funciona, por qué ha sido establecida desde el principio como una forma de sellar pactos, de consagrar lugares, de romper ciclos, de restaurar atmósferas. Y para eso necesitas quedarte, porque lo más importante aún está por venir. Y si todo esto ya te habló, si algo te estremeció, si reconociste alguna de estas puertas, entonces no puedes perderte lo que sigue. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Dios va a darte a continuación puede cambiar tu casa para siempre. Hay una dimensión más profunda que muchos creyentes no se atreven a mirar, pero que está causando estragos invisibles en miles de hogares. Las puertas que fueron abiertas no por nosotros, sino por los que vinieron antes que nosotros. Me refiero a las maldiciones generacionales, a las cadenas invisibles que vienen de línea de sangre, de pactos antiguos, de palabras malditas pronunciadas por abuelos, padres o figuras de autoridad que jamás fueron quebradas. Hay hogares donde el patrón de destrucción se repite una y otra vez. Matrimonios que no duran, hijos que se alejan, enfermedades que se heredan, adicciones que se perpetúan, ruina económica que persigue generación tras generación. Y muchos piensan que es casualidad, que es genética, que es simplemente así somos. Pero lo que no saben es que esas cadenas están activas porque nadie las ha roto con autoridad espiritual. Porque lo que no se corta en lo espiritual se arrastra en lo emocional, lo mental y lo físico. Y Dios hoy quiere iluminar esa área también. Porque tú no solo estás aquí para cuidar tu atmósfera presente, sino para limpiar tu linaje, para ser el eslabón que interrumpe el ciclo, para ser la voz que dice, hasta aquí llegó esta maldición. Yo me levanto a favor de mis hijos, de mis nietos, de los que aún no han nacido. Y si esa palabra resuena contigo, coméntalo con fe. Soy el que va a cortar toda cadena generacional en mi casa.
Escríbelo como un acto de guerra espiritual, porque cuando lo confiesas, algo en los cielos se activa a tu favor. Y otra puerta que muchos desconocen, pero que se encuentra muy presente, es la que se abre a través de las palabras habladas en juicio, crítica, maldición o desesperanza. Las palabras crean atmósferas. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y eso no es una metáfora, es una ley espiritual. Cuando en tu casa constantemente se pronuncian palabras de derrota, de miedo, de fracaso, de humillación, de desprecio, de queja, de desánimo, estás declarando sentencias que tienen el poder de atar emocional y espiritualmente a quienes las escuchan. Padres que les han dicho a sus hijos: nunca vas a lograr nada. Esposos que se han dicho entre sí: ya no me importas. Personas que han repetido en voz alta: estoy maldito, todo me sale mal, Dios ya no me escucha. Y aunque lo digan desde la frustración, lo que están haciendo es abrir una puerta para que el enemigo establezca su narrativa dentro de la casa. Y si esa narrativa no se rompe, se convierte en la realidad de todos. Por eso, hoy más que nunca, Dios te llama a revisar tu lenguaje, a cancelar verbalmente toda palabra que tú mismo hayas dicho y que no provino del cielo, a bendecir en voz alta, a declarar vida, a proclamar promesas, porque cuando se cambia el lenguaje, se cambia la atmósfera. Si tú sabes que has hablado mal, que has sembrado crítica, temor, duda o muerte con tus palabras, este es el momento de confesarlo y cancelarlo. Dilo en voz alta, coméntalo con humildad. Cancelo toda palabra maldita que haya salido de mi boca, porque lo que se cancela con fe pierde su efecto, y donde se habla vida, Dios envía su presencia. Y algo más que debemos entender: no todas las puertas se cierran solo con oración individual. Hay puertas que solo se cierran con intercesión comunitaria, con confesión pública, con perdón real. Muchas veces estamos esperando que Dios cambie la atmósfera sin hacer lo que Él nos pidió: humillarnos, pedir perdón, confesar nuestros pecados unos a otros, orar en unidad. Hay familias que no avanzan espiritualmente porque cada uno está encerrado en su propio mundo, porque el orgullo ha reemplazado la vulnerabilidad, porque nadie quiere dar el primer paso. Pero Dios no habita en casas perfectas. Dios habita donde hay corazones quebrantados. Y si tú hoy decides iniciar ese proceso, aunque seas el único, Dios te respaldará. No esperes a que los demás cambien. Sé tú el primero en pedir perdón, en restaurar puentes, en romper silencios. Y si no puedes hablar con ellos aún, empieza en el Espíritu. Empieza intercediendo por sus corazones, porque una oración con lágrimas puede hacer más que 1000 discursos sin fuego. ¿Estás dispuesto a ser ese intercesor? ¿Estás dispuesto a ser esa voz en la noche que clama por la salvación de su casa? Entonces dilo en fe: hoy me convierto en intercesor por mi familia. Escríbelo, decláralo, porque lo que se decreta desde la tierra en el nombre de Cristo es respaldado desde el cielo. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, después de cada palabra que el Espíritu ha susurrado a tu corazón, llegó el momento de entrar en lo más profundo. Aún no he compartido la instrucción específica, esa acción profética bíblica que tienes que realizar antes del 21 de junio para cerrar la puerta espiritual y sellar tu hogar en el nombre del Señor. Pero lo haré en los próximos minutos, porque no basta con estar conmovido. Dios quiere verte comprometido. Esta acción no es superstición, no es fórmula mágica, es un acto de pacto, de gobierno espiritual, de autoridad, un acto que marca una nueva etapa en tu casa, en tu linaje, en tu vida. Y si todo esto te ha hablado, si algo te ha sacudido, si sabes que este mensaje fue para ti, entonces quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no será una conclusión. Será el principio de una historia nueva escrita desde el cielo, en la puerta de tu casa. Hay un principio espiritual que muchas personas ignoran, pero que está en el corazón mismo del conflicto entre luz y tinieblas. El enemigo no tiene autoridad propia, solo opera donde se le permite. Satanás no puede tomar por fuerza lo que Dios ha sellado con sangre, pero sí puede aprovechar la negligencia, el descuido, la pasividad espiritual para instalarse y operar. Y una de las áreas donde más se aprovecha
es en el ámbito del hogar, porque Él sabe que una casa dividida no puede prevalecer, porque Él sabe que si logra robar la paz interior del hogar, puede debilitar tu fe, tu discernimiento y tu propósito. Por eso te ataca con lo cotidiano, te empuja al cansancio constante, a la indiferencia emocional, al exceso de tareas, a la rutina vacía, para que pierdas de vista tu posición espiritual. Porque si tú olvidas que eres sacerdote en tu casa, Él ocupará ese lugar. Si tú no bendices tu casa, Él la marcará con confusión. Si tú no hablas la palabra de Dios, Él susurrará mentiras a tus hijos. Si tú no oras con tu esposa o esposo, Él sembrará distancia y orgullo. El enemigo no necesita grandes eventos para operar. Le basta con que tú te desconectes lo suficiente como para dejar de pelear por lo más sagrado que Dios te dio, tu hogar. Por eso este mensaje no es solo una reflexión, es un llamado al combate espiritual. Si esta parte te confronta, escríbelo con sinceridad. Hoy me despierto como autoridad espiritual en mi casa. Escríbelo como quien retoma el lugar que nunca debió ceder. Y ahora presta mucha atención, porque voy a revelarte un principio antiguo, pero eterno. Un acto que aparece desde el Antiguo Testamento, que fue practicado por los profetas, los patriarcas, y que incluso Jesús respetó en su dimensión espiritual, la unción del hogar con aceite. El aceite en la Biblia no era superstición, era un símbolo de consagración, de separación, de autoridad. Era lo que se usaba para marcar a los profetas, a los reyes, a los altares. Y también era usado para marcar los marcos de las puertas, como lo hizo el pueblo de Israel en la noche del Éxodo, cuando la muerte recorría Egipto, pero no pudo tocar las casas que estaban cubiertas por la sangre del Cordero. Hoy, tú y yo sabemos que ese Cordero ya vino, que su sangre fue derramada, que su victoria es nuestra herencia, pero también sabemos que debemos aplicar esa verdad con fe activa. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer esta semana, antes del 21 de junio, es tomar aceite, consagrarlo en oración y ungir los marcos de las puertas de tu casa en el nombre de Jesucristo. No como un rito vacío, sino como una declaración profética. Aquí habita el Señor. Esta casa está bajo su cobertura. Todo espíritu ajeno, todo poder de las tinieblas queda sin acceso. Y mientras lo haces, proclama la palabra. Lee el Salmo 91. Declara la sangre de Cristo. Bendice a cada miembro de tu hogar por nombre. Y si alguno no está en casa o está apartado de Dios, proclama su regreso. Porque el aceite no solo marca paredes, marca destinos. Si vas a hacerlo, escríbelo en los comentarios como pacto. Voy a ungir mi casa en el nombre de Jesús. Pero todavía no hemos terminado, porque no es solo cuestión de cerrar puertas, es cuestión de mantenerlas cerradas. Y eso implica establecer hábitos espirituales sólidos, implica restaurar el altar familiar, implica priorizar la oración conjunta, la lectura bíblica, la adoración como cultura y no como evento. Porque una puerta puede cerrarse en un momento, pero se mantiene cerrada con disciplina espiritual. ¿Cuántas veces hemos orado en desesperación, pero luego volvemos al mismo ritmo de frialdad y olvido? Dios no quiere que vivas de urgencias espirituales, quiere que vivas desde la conciencia de tu autoridad. Por eso te desafío, haz un calendario espiritual para tu casa. Establece un momento fijo para orar en familia, aunque sea 5 minutos. Decide qué contenidos entran y cuáles no. Revisa los ambientes. Pregunta a tus hijos cómo se sienten. Habla menos de problemas y más de promesas. Llena los rincones de tu hogar con la presencia de Dios hasta que cada visitante diga, aquí se siente algo diferente. Porque cuando una casa está alineada al cielo, se convierte en refugio en medio del caos. Si estás listo para empezar a vivir así, dilo ahora mismo en los comentarios. Voy a establecer un altar familiar en mi casa. Y sé que ahora sientes que hemos cubierto tanto que ya no hay más por decir. Pero déjame decirte esto con toda la convicción de mi espíritu. Lo más importante aún está por revelarse. Porque hay una última clave, un último principio que Dios me mostró mientras oraba por este mensaje. Una acción que muchos desconocen, pero que tiene el poder de sellar, blindar y redireccionar el futuro espiritual de tu familia. Es la culminación de todo lo que hemos hablado. Pero para poder entenderlo y aplicarlo,
Necesitas estar espiritualmente despierto. Por eso te ruego, no te desconectes ahora. Quédate hasta el final, porque lo que viene no es un consejo, es una estrategia celestial. Y podría ser literalmente la diferencia entre el caos y el orden en tu hogar. Quédate, porque el momento más sagrado de este mensaje está por comenzar. Hay un principio que transforma completamente la manera en que entendemos lo que ocurre dentro de nuestras casas. La atmósfera espiritual no es algo pasivo ni abstracto. Es algo que se construye o se destruye todos los días. No ocurre por casualidad. No se forma porque tú eres creyente o porque tienes una Biblia en la mesita. La atmósfera se activa por lo que se permite, por lo que se tolera, por lo que se alimenta. Y si en tu casa se alimenta más el miedo que la fe, más la crítica que la honra, más la queja que la gratitud, más el entretenimiento sin discernimiento que la palabra de Dios, entonces no te sorprendas si el ambiente comienza a oprimirse, porque el enemigo no necesita entrar gritando ni con puertas abiertas. A veces basta con el silencio, con la inactividad espiritual, con dejar de declarar bendición, con dejar de orar en voz alta, con dejar que todo se vuelva mecánico, rutinario, emocionalmente muerto. Y ahí es cuando, sin saber cómo, todo empieza a decaer. La comunicación se rompe, los hijos se alejan, los sueños se apagan, la paz desaparece. Por eso, hoy Dios te llama a despertar tu voz espiritual, a tomar autoridad sobre el ambiente, a bendecir tu casa todos los días con tu boca, con tu actitud, con tus decisiones, a proclamar vida incluso cuando sientas muerte, porque lo que sale de tu boca es semilla, y una casa sembrada con palabra, con fe, con oración, será casa de frutos abundantes. Si esta palabra está ardiendo en tu corazón, coméntalo ya mismo. Yo declaro vida sobre mi casa. Escríbelo con intención profética. Hazlo como quien siembra y espera cosecha. Y no olvides esto. La Biblia nos dice que Jesús delegó autoridad a sus discípulos. No autoridad limitada, no autoridad simbólica, autoridad real, espiritual, sobrenatural. Les dijo: he aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra no fue exclusiva para los 12. Esa promesa vive en ti si has creído en él. Pero lo más triste es que muchos creyentes viven como si fueran víctimas espirituales, como si tuvieran que soportar todo lo que sucede sin poder hacer nada, cuando en realidad el cielo está esperando que te pongas de pie, que tomes la posición que Dios te dio, que hables con autoridad, que reprendas lo que no proviene de Él, que cierres puertas en su nombre, que te pares en el umbral espiritual de tu casa y digas: aquí no entra nada que no venga del cielo. Y si no lo haces tú, ¿quién lo hará? No puedes esperar que lo haga un pastor a distancia. No puedes delegar tu autoridad sobre tu casa a nadie más. Te fue dada a ti. Y hoy Dios te dice: recupérala. Si esta palabra te está desafiando, dilo en fe. Recibo y ejerzo mi autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Escríbelo como quien acepta un manto, como quien recoge una espada, como quien se prepara para proteger su territorio. Ahora escucha esto con atención, porque es revelación fresca. Tu casa puede ser un campo de batalla, o puede convertirse en un altar de adoración. Y la diferencia no está en los muros, ni en la decoración, ni en la historia de quienes la habitan. La diferencia está en si tú decides consagrarla. No basta con que sea un lugar donde vivas. Dios quiere que sea un lugar donde Él habite. Pero para eso hay que desalojar todo lo que estorba su presencia, toda ira acumulada, toda amargura silenciada, todo resentimiento no confesado, toda idolatría disfrazada de costumbre, todo objeto que alguna vez fue usado en prácticas oscuras y que aún tienes por si acaso, toda música, toda imagen, toda energía que contradiga la santidad de Dios. Este es el tiempo de hacer limpieza, pero no solo limpieza física, limpieza espiritual, limpieza emocional, porque Dios no habita donde no se le entrega todo. Y si tú hoy decides entregar todo, aún lo que no entiendes, aún lo que te duele soltar, Él va a responder, Él va a descender, Él va a transformar tu casa en un refugio de paz y gloria.
Si estás listo para consagrar tu hogar, coméntalo. Señor, consagro mi casa a ti. Ven y habita aquí. Escríbelo con lágrimas, con convicción, con hambre de su presencia, porque cuando Él entra, todo cambia. Y aún queda una última instrucción, un acto que puede parecer pequeño, pero que en lo espiritual tiene peso eterno. Es el momento final, la conclusión de este mensaje, la parte más importante de todo lo que has escuchado. Pero no puedo entregártelo aún, porque no quiero que lo tomes como un ritual más, ni como una solución mágica. Quiero que llegues a ese momento sabiendo por qué lo haces, para qué lo haces, con qué corazón lo haces. Quiero que entiendas el significado profético detrás de ese acto, lo que representa en el cielo, lo que sella en la tierra. Y solo puedo explicártelo si te quedas hasta el final. Así que no te desconectes ahora. No cambies de video. No dejes que el cansancio o la distracción te roben lo que está por liberarse. Porque esta última parte puede sellar una nueva etapa para ti y para toda tu casa. Quédate, porque estás a punto de recibir la llave que cerrará para siempre toda puerta que el enemigo haya estado usando. Y cuando lo escuches, sabrás que este mensaje no vino de mí, sino directamente del corazón de Dios para ti. Y si todo lo que hemos hablado hasta ahora te ha estremecido, entonces necesitas escuchar esto con el corazón bien abierto, porque hay algo aún más sutil, más peligroso, más silencioso que una puerta abierta al enemigo, una casa que ha perdido su visión espiritual. No estoy hablando de pecado explícito, no estoy hablando de ataques visibles, estoy hablando de hogares que siguen funcionando, que parecen estar bien desde afuera, pero que internamente ya no tienen rumbo, ya no oran por sueños, ya no esperan nada nuevo, ya no creen que Dios pueda hacer algo grande. Viven día a día, resolviendo problemas, manteniendo la estructura, pero sin fuego, sin dirección, sin visión. Y cuando una casa pierde la visión, se vuelve vulnerable al estancamiento espiritual. El enemigo no necesita destruirla, solo necesita adormecerla, solo necesita que dejen de soñar, que dejen de avanzar, que se acostumbren a sobrevivir espiritualmente, y en ese letargo se pierden generaciones, se enfría el amor, se apaga la fe, se normaliza la mediocridad. Pero hoy Dios quiere despertarte, hoy quiere sacudirte por dentro y decirte: tu casa fue creada para más, no solo para sobrevivir, sino para conquistar, no solo para mantenerte, sino para ser luz. Si este mensaje está despertando algo en ti, coméntalo ahora mismo. Señor, devuelve la visión a mi casa, no quiero estancarme. Escríbelo como una oración desesperada, como quien clama por una segunda oportunidad en el Espíritu. Y hay algo más, algo que debes saber. Algunas puertas no solo se abren por el pecado, sino por la repetición de ciclos no sanados. Hay casas atrapadas en círculos invisibles. Cada cierto tiempo todo se derrumba, cada cierto tiempo vuelve el conflicto, cada cierto tiempo reaparece la tristeza, la ansiedad, la sequía financiera. Y nadie se explica por qué. Pero en el ámbito espiritual, eso se llama ciclos de opresión. Son patrones instalados en la atmósfera, sostenidos por palabras, recuerdos, traumas no tratados, pactos antiguos, heridas que nunca se sanaron. Y cada vez que ese ciclo se activa, algo se vuelve a romper. Por eso, hoy el Espíritu Santo quiere revelarte que no basta con cerrar una puerta una vez. Hay que romper con los ciclos, hay que declarar el fin de la repetición, hay que confrontar lo que fue ignorado por años. Si tu familia ha vivido en círculos de dolor, de escasez, de enfermedad emocional, de separación, de desesperanza, este es el momento para decir basta. Y esa ruptura empieza con confesión, con renuncia, con ayuno, con oración firme. Si tú sabes que hay un ciclo que se repite en tu casa, coméntalo con valentía. Hoy rompo con este ciclo en el nombre de Jesús. Escríbelo, hazlo público, porque lo que se expone se debilita y lo que se confiesa se sana. Y ahora entramos en el terreno más santo, el pacto. Porque una casa protegida no solo es una casa ordenada, es una casa que ha renovado su pacto con Dios. Y muchos no lo saben, pero sus hogares alguna vez caminaron en pacto y lo rompieron. Tal vez por abandono de la fe,
tal vez por traición, tal vez por permitir cosas que contradecían el primer amor. Pero así como Israel rompía su pacto con Dios, también podía restaurarlo. Y eso es lo que Dios quiere hoy contigo, que restaures el pacto, que le digas: Señor, esta casa vuelve a ser tuya, vuelve a ser altar, vuelve a ser refugio. Todo lo que fue entregado al mundo, hoy lo devuelvo a ti. Y eso implica decisiones, cambios, actos proféticos, palabras pronunciadas desde el Espíritu. Porque el pacto no se firma con tinta, se firma con fe, con rendición, con obediencia. Y si tú hoy sientes que tu hogar ha estado alejado del pacto, este es el momento para volver, para pedir perdón, para volver a empezar. Escríbelo en los comentarios con el corazón roto y dispuesto. Señor, restauro mi pacto contigo y consagro mi hogar nuevamente a ti. Y te lo digo con reverencia. Lo que viene a continuación es la culminación de todo este mensaje. Una revelación clave, una acción final que encierra todo lo que el Espíritu nos ha estado mostrando. Pero no la puedo soltar aún, porque antes necesitas entender por qué es tan poderosa. Necesitas estar en la posición correcta. Necesitas haber hecho espacio en tu alma. Así que quédate conmigo, porque la siguiente instrucción no es un consejo, es una orden celestial. Y si llegas hasta el final, si escuchas con discernimiento, si la aplicas con fe, tu casa no volverá a ser la misma. Quédate, porque estamos a punto de cruzar al momento más decisivo de todo este mensaje. Y ahora, escucha esto con la máxima atención, porque puede que aquí esté la raíz de todo lo que está afectando tu casa. Muchas personas creen que el enemigo entra por cosas grandes, por pecados escandalosos o por decisiones evidentes. Pero en realidad, el enemigo opera con más libertad donde el lenguaje ha perdido su poder espiritual. Me explico. Hay hogares donde ya no se habla fe, donde ya no se proclaman promesas, donde ya no se dicen palabras de vida, de restauración, de dirección. Hogares donde el silencio ha reemplazado la adoración, donde las quejas han ocupado el lugar de la oración, donde la crítica constante es lo único que se escucha entre las paredes. ¿Y sabes qué produce eso? Una atmósfera en la que la duda se vuelve cultura, la confusión se instala y el enemigo se mueve sin resistencia, porque lo que no se habla se pudre, lo que no se bendice se seca, lo que no se profetiza se deforma. Por eso, hoy quiero hablarte directamente. ¿Qué palabras se oyen a diario en tu casa? ¿Qué lenguaje están aprendiendo tus hijos? ¿Qué tipo de espíritu se está cultivando con lo que dices cuando estás cansado, frustrado, enojado? Porque si tu boca no proclama bendición, alguien más va a llenar ese vacío y ese alguien no vendrá del cielo. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda. La intercesión no es un acto opcional, es una estrategia de cobertura. Hay casas que están en pie hoy, no porque todo esté bien, sino porque alguien está intercediendo. Una madre que ora de madrugada, un abuelo que clama por sus nietos, una hija que llora en secreto por sus padres. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y eso no es poesía, es legislación espiritual. Cuando tú intercedes, estás escribiendo decretos en el cielo. Estás diciendo: esta casa no se rinde, esta familia no se pierde, este matrimonio no se rompe. Y cada palabra de intercesión se convierte en un muro invisible que el enemigo no puede atravesar. Pero si dejas de orar, si asumes que ya es lo que es, si bajas los brazos, entonces los muros comienzan a agrietarse. Y lo que entra por esa grieta no siempre se ve al principio, pero empieza a pudrir la raíz. Por eso, hoy quiero desafiarte a que te conviertas en el intercesor de tu casa, que te levantes como centinela, que te pongas en la brecha, como dice Ezequiel 22:30. Si lo vas a hacer, dilo ahora en los comentarios: me levanto como intercesor de mi hogar, no voy a rendirme. Escríbelo como quien vuelve a tomar la espada. Y aquí hay algo que muy pocos entienden. Cuando tú no hablas, alguien más habla por ti. Y si tú no bendices, otros maldicen. Y si tú no cubres, otros atacan. Por eso, lo más peligroso no es pecar, es callar, es desconectarte,
Es permitir que el enemigo tenga más voz en tu casa que tú. Tal vez ya no ves nada extraño, pero sientes que el ambiente está pesado, que algo se perdió, que el fuego se apagó, que la unidad se rompió y no sabes por dónde empezar. Hoy te digo, empieza hablando, empieza proclamando, empieza caminando por tu casa, habitación por habitación, y dile al enemigo: ya no tienes más lugar aquí, esta casa es del Señor. Habla con tus hijos, habla con tu esposo o esposa, habla con Dios, porque cuando el cielo oye tu voz, los cimientos tiemblan, porque no hay oración que suba sin provocar un movimiento arriba. Si esta palabra es para ti, si sientes que te estás reactivando, dilo: hoy recupero mi voz espiritual. Esta casa volverá a ser altar. Y ahora sé que lo que estás sintiendo va más allá de lo emocional. Es espiritual. Es como si algo dentro de ti se hubiese vuelto a encender. Como si reconocieras que no estabas perdiendo por falta de amor, sino por falta de guerra. Porque esto no es contra carne ni sangre. Esto es espiritual. Y por eso, lo que viene ahora no es solo un cierre, es la llave, es el acto final que sella todo lo anterior. Es una acción concreta, profética, basada en la palabra que Dios me mostró para ti. Pero todavía no puedo entregártela, porque si lo hago sin que hayas entendido todo esto, perderá su impacto. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos te revelaré el paso exacto para sellar espiritualmente tu casa antes de que acabe esta semana. Quédate, porque estás a punto de hacer algo que el enemigo temía que descubrieras. Algo que marcará un antes y un después en la atmósfera de tu hogar. Y si hay algo más que necesita ser desenmascarado hoy, es esta mentira disfrazada de tradición familiar. Nuestra familia siempre ha sido así. Porque con esa frase se han tolerado maldiciones, se han perpetuado cadenas, se han normalizado conductas que nunca vinieron de Dios. Se dice como una resignación, como si el pasado tuviera más autoridad que la cruz. Pero déjame decirte esto con el fuego del Espíritu Santo. Tu linaje espiritual no empieza en tus abuelos ni en tu árbol genealógico. Tu linaje comienza en la cruz del Calvario. Y si Jesús murió y resucitó para hacerte libre, entonces ningún patrón de enfermedad, fracaso, infidelidad, ruina o soledad heredada tiene derecho legal sobre ti ni sobre tu casa. El enemigo ha usado la historia familiar como excusa para seguir operando. Ha usado frases como: esto es lo que somos, esto es lo que nos tocó, así fue siempre, para que tú bajes los brazos. Pero hoy se rompe ese pacto inconsciente. Hoy Dios te dice: tú eres el eslabón que va a romper la cadena. Tú eres el que va a cortar con lo que destruyó generaciones anteriores. Si tú lo crees, coméntalo en voz alta y por escrito: conmigo se rompe la cadena. Mi casa empieza una nueva historia. Escríbelo con la convicción del que ha sido llamado para restaurar lo que otros dejaron caer. Y ahora quiero hablarle al cansado, a ese que ama a Dios, pero siente que ya no le queda fuerza para pelear, a ese que hace todo lo que puede, pero ve que nada cambia, que ha escuchado estos mensajes antes, que ha intentado orar, que ha declarado con fe, pero los ataques siguen, la situación no mejora, y por dentro empieza a crecer esa sensación amarga de que quizás nada va a cambiar. A ti te digo esto con lágrimas y con fe. Dios no te trajo hasta aquí para que te quedes a medio camino. Lo que estás viviendo no es el final, es la antesala del rompimiento. La Biblia está llena de historias de personas que llegaron al límite justo antes de ver la gloria. Moisés clamó a punto de rendirse y el mar se abrió. Ana lloró años en silencio hasta que su oración rompió el cielo y nació Samuel. Elías deseó morir bajo un árbol y fue levantado con alimento celestial. El cansancio no es pecado, pero rendirse al cansancio sí lo es. Porque cuando te rindes le entregas al enemigo el fruto que estaba a punto de nacer. Por eso hoy te digo, sigue. No por lo que sientes, sino por lo que sabes. No por emoción, sino por convicción. No por tu fuerza, sino por su promesa. Si esta palabra es para ti, si has estado a punto de tirar la toalla, coméntalo con fe y humildad. He estado cansado, pero hoy me levanto de nuevo, no voy a retroceder. Y escríbelo como quien vuelve al campo de batalla, con la mirada fija en la victoria. Y no puedo cerrar esta parte sin hablar de uno de los enemigos más silenciosos del hogar.
el mutismo emocional. Las familias no se rompen de golpe, se enfrían en silencio. Las parejas no se distancian por un gran conflicto, sino por años de conversaciones no dichas. Los hijos no se rebelan de un día para otro, sino después de muchas palabras que nunca escucharon. Y esa frialdad va instalándose como un clima constante. Ya no hay oración, pero tampoco hay escucha. Ya no hay peleas, pero tampoco hay intimidad. Es como si todos vivieran en la misma casa, pero cada uno en su mundo. Y eso, querido hermano, es una victoria para el enemigo. Porque el amor se alimenta del diálogo, de la presencia, del reconocimiento. Y cuando eso se pierde, el hogar se convierte en un espacio funcional, pero espiritualmente muerto. Hoy Dios te llama a romper ese silencio, a pedir perdón si hace falta, a iniciar una conversación incómoda, a preguntar cómo están los demás, de verdad. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer no es solo orar, sino mirar a los ojos a tu esposa, a tu hijo, a tu padre y decir, ¿en qué momento dejamos de hablarnos con el alma? Si estás dispuesto a restaurar el lenguaje emocional de tu casa, coméntalo ahora mismo. Hoy rompo el silencio. Mi casa volverá a hablar con amor. Escríbelo como un acto de fe, como un paso hacia la sanidad emocional. Y ahora que hemos hablado de puertas abiertas, de ciclos, de atmósferas, de pactos rotos y de autoridad espiritual, falta una sola cosa, la más importante, el acto final, el sello, la instrucción que te va a permitir tomar todo lo que has escuchado y convertirlo en un antes y un después real. Pero no la puedo liberar aún, porque antes necesitas escuchar una historia que lo cambia todo, una historia que te mostrará con testimonio vivo que lo que estás a punto de hacer funciona. Así que quédate conmigo, no te desconectes ahora, porque esta historia podría ser la semilla del milagro que estás esperando. Y lo que viene después es el paso exacto que tu casa necesita dar. No lo escuches a medias, quédate hasta el final, porque si lo haces, vas a entender por qué el enemigo luchó tanto para que no llegaras hasta aquí. Querido amigo, querida hermana, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay muchas voces en este mundo compitiendo por tu atención, pero hoy has elegido escuchar la voz que te llama desde lo profundo del espíritu. Una voz que no solo quiere animarte, sino despertarte, empoderarte, activarte. Porque no puedes seguir viviendo como si no supieras lo que ahora sabes. Ya no puedes ignorar lo que el Espíritu Santo ha comenzado a revelar. Este no fue un mensaje más. Este fue un llamado del cielo, un grito divino para que te levantes y tomes autoridad sobre tu casa, para que te sacudas el polvo espiritual, para que mires a tu alrededor y declares, esto cambia hoy, esta atmósfera se transforma, esta historia se reescribe, esta generación se salva. Muchos han vivido creyendo que la batalla era en lo visible, que todo lo que pasaba en sus hogares tenía una explicación lógica. Pero ahora sabes la verdad. Hay puertas que se abren en lo invisible. Hay atmósferas que se construyen desde el espíritu. Hay promesas que están esperando que alguien las reclame con fe. Y ese alguien eres tú. Sí, tú. No tu pastor, no tu líder, no alguien con más experiencia. Tú, con tus debilidades, con tu cansancio, con tus dudas. Dios te escogió a ti para levantar ese altar, para romper con esa cadena, para restaurar ese pacto, para cerrar esa puerta que el enemigo había estado usando durante años. Porque lo que no cerraron tus padres, lo vas a cerrar tú. Lo que no sanaron generaciones anteriores, lo vas a sanar tú. Porque tú estás marcado por la gracia, estás sostenido por la sangre del Cordero y estás equipado con el Espíritu del Dios viviente. Pero escucha bien esto, la transformación no sucede solo por escuchar, sucede cuando actúas. Cuando escribes ese comentario como acto de fe, cuando doblas tus rodillas en tu habitación y clamas con lágrimas por tu casa, cuando hablas con tu familia y declaras en voz alta, aquí solo reina el Señor, cuando apagas lo que apaga tu espíritu, cuando limpias tu casa de todo lo que ofende al cielo, cuando decides de una vez por todas que tu hogar no será una casa más, sino una casa que carga su presencia, una casa que profetiza, una casa que sana, una casa que resucita sueños. Y por eso no podía terminar este video sin contarte la historia real de una mujer que hizo esto mismo.
y todo cambió. Una mujer que tenía su casa al borde del divorcio, hijos desconectados, finanzas en ruinas. Una mujer que no sabía cómo cerrar la puerta espiritual que había dejado abierta durante años, pero un día decidió actuar, decidió consagrar su casa, decidió orar en voz alta aunque nadie más creyera, decidió renunciar a lo oculto, a lo tolerado, a lo heredado. Y lo que ocurrió en los siguientes 3 meses fue un milagro tan grande, tan visible, tan profundo, que no solo transformó su casa, sino que se volvió testimonio para toda su comunidad. Y esa historia te la voy a contar en la siguiente parte de este mensaje. Así que quédate conectado, suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y sobre todo, comenta abajo qué parte de este mensaje te tocó más, qué parte sientes que fue escrita para ti. Porque cuando compartes tu lucha, permites que otros oren por ti. Y cuando compartes tu testimonio, enciendes esperanza en los demás. Recuerda, todavía queda una llave por entregarte, y cuando la recibas, sabrás que era exactamente lo que tu casa estaba necesitando. Esto no ha terminado, esto recién comienza. Nos vemos en el próximo video. Dios está contigo y tu casa no será la misma, jamás.